presentar a todos pues, los asistentes. Muchas gracias por la puntualidad. El día de hoy vamos a tener una revisión de un tema muy interesante que es imagenología en evento cerebrovascular agudo. Este tema está a cargo del doctor Alejandro Echeverry. Él es neuroradiólogo, egresado de la Universidad de Antioquia y del Hospital Clínico Universitario San Carlos, pues y docente también de nuestra facultad. Entonces le damos la bienvenida y muchas gracias por participar pues en esta charla para nuestro semillero. Bueno, muchachos, muy buenas tardes, ya noches con este agradable clima, con este calor que está haciendo en estos momentos aquí en la ciudad de Manizales. Aquí caloreándonos un poquito, para los que vean, les dio un poquito de envidia, pero para ponernos como a tono. Bueno, entonces vamos para adelante. Entonces, lo primero, no hay ningún conflicto de interés, ahí lo estamos divulgando, que hay que colocarlo en todas las charlas. Bueno, a veces uno se siente un poquito ante estos temas como todas estas hormiguitas perdidas entre toda esta cantidad de autopistas, de intersecciones, y la idea es que aclaremos algunos puntos que nos sirvan para nuestra práctica clínica diaria y perderle un poco de miedo a las imágenes. Bueno, creo que esto no es nuevo. La doctora Daniela, los residentes de medicina interna y muchos de los integrantes del semillero conocen estas estadísticas, no es una cosa nueva. Estas son estadísticas americanas, pero que no difieren mucho de lo que podemos tener en nuestro país, ese número de casos tan alto, con una tercera causa de mortalidad y que impacta de una manera importante para nuestros sistemas de salud. Muchos de estos cuadros, hasta un 20 o 30%, tienen historias de una isquemia cerebral transitoria, y tengamos en cuenta siempre que la enfermedad cerebrovascular no es un evento como tal aislado, sino que hace parte de toda la enfermedad cardio-cerebro-renovascular. Tenemos un problema grande y es que muchas veces o no se sospecha o se diagnostica con las implicaciones que podemos tener respecto a esta entidad. Bueno, entonces, recordando la definición que nos daban los que estábamos un poco más, los que estamos un poco mayores, de la isquemia cerebral transitoria, se definía como un déficit neurológico de sustrato vascular que duraba no más de 24 horas, pero eso, digamos que gracias a Dios fue cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Porque si nos quedábamos con el criterio de las 24 horas, muchas veces lo que nos estábamos dando cuenta era que el paciente estaba corriendo con un infarto cerebral en curso, y para implicaciones de manejo, tratamiento y pronóstico, sabemos que las implicaciones son bastante importantes. Entonces, más o menos hacia el 2005 cambió la definición por lo que podemos ver ahí. Es un episodio breve de disfunción neurológica causada por daño cerebral focal, isquemia retiniana con signos que duran típicamente hasta una hora y sin evidencia de infarto, y que clínicamente se va a corresponder con un territorio vascular determinado. Los mecanismos los conocemos todos, de origen aterotrombótico, de origen cardioembólico o por unos vasos enfermos en el caso de una vasculopatía. Y teniendo en cuenta que hay un fenómeno de vulnerabilidad selectiva. ¿A qué se refiere esto? Cuando revisemos un poco la fisiopatología, recordemos que el cerebro, a pesar de ser un órgano que representa un porcentaje pequeño, entre comillas, dentro de la superficie corporal, vemos que se nos lleva el 20% de toda la volemia. ¿Por qué es esto? Porque el cerebro, por todas las estructuras que tiene una rata metabólica bastante acelerada para mantener a todas esas neuronas funcionando, y eso nos va a llevar el 20% de la volemia. Las manifestaciones clínicas, y esto es importante sobre todo para los chicos que están en formación, residentes, para nosotros los que ya pues trasegamos un poco más en esto, para nosotros no es nuevo, pero siempre es importante, muchachos, la correlación con la clínica, el déficit neurológico con un sustrato vascular en un territorio anterior, dependiendo si es dominante o no dominante, la hemiparesia, la monoparesia, contralateral, si es en un hemisferio dominante, la presencia de afasia o disfasia, si hay una amaurosis fugaz. Uno nunca le va a preguntar al paciente, ¿usted tuvo una amaurosis fugaz? Pues no va a entender cómo. Pero si le preguntamos, ¿usted sintió que se le está cayendo como una cortina? Hombre, es mucho más fácil, y que tiene una duración de más o menos 15 minutos. Aquí podemos ver estas imágenes del libro de Frank Netter, donde vemos
las explicaciones clínicas y algo de las imágenes clínicas, donde hay un fenómeno oclusivo a nivel de la arteria central de la retina y de las arterias carótidas. Lo mismo para la circulación posterior, donde tenemos fenómenos de vértigo, de ataxia, el compromiso de campos visuales, así como el compromiso de pares bajos y las hemiparesias o hemiplejías alternas. Siempre tener en cuenta esa parte. Bueno, hay que tener en cuenta siempre, grabémonos la idea, la enfermedad cerebrovascular se va a asociar siempre a un déficit neurológico con un territorio vascular. Ese es el sustrato anatómico en el que siempre debemos pensar. Entonces tenemos toda esta cantidad de imitadores y que en algunos libros se definen como camaleones o simuladores de enfermedad cerebrovascular, o sea, ya sea por un infarto o por un esquema cerebral transitoria. Las alteraciones de conciencia o síncope, los mareos aislados, las convulsiones, el vértigo, la diplopía, escotomas, etcétera. Entonces, siempre tener en cuenta ese tipo de cosas. Si el paciente ha convulsionado o no ha convulsionado. Entonces, también para tenerlo un poco en cuenta. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes, ya pues partiendo de que ya valoramos nuestro paciente, que tiene un déficit o que ha presentado un ataque isquémico transitorio o está en curso de una enfermedad cerebrovascular. Vamos a pegarnos de algunas de las herramientas diagnósticas. De las herramientas diagnósticas vamos a tocarlo muy someramente, es el Doppler carotidio. Entonces, recordando que el cerebro es un tejido que requiere una irrigación permanente. Al requerir una irrigación permanente, va a presentarse en las curvas de Doppler con presencia de unas velocidades velocidades diastólicas elevadas, que es lo que normalmente se ve. Uno puede hablarse de números mágicos. Para números mágicos podemos decir que las velocidades en la arteria carótida interna deben ser mayores a 125 centímetros sobre segundo. Ya les voy a mostrar algunas de las tablas. Entonces es importante siempre uno mirar esas velocidades que nos están reportando en el Doppler carotidio. ¿Qué ventajas tiene el Doppler? Que es un examen que es asequible, que es barato, que se puede hacer al lado de la cama del paciente y con esto podemos tomar decisiones. E igualmente podemos hacer monitorización de resultados de tratamiento, sea una trombolisis arterial, ya sea por vía farmacológica o por vía mecánica. Lo que pasa pues es que ese tipo de parámetros o ese tema pues se nos desenfoca un poco del objetivo de la charla. Entonces estamos viendo en las imágenes, no sé si ven de pronto la flecha, si la ven, por favor me contestan si la ven o no la ven. Sí. ¿Ven la flecha? Bueno, entonces aquí tenemos un paciente donde se le hace un Doppler carotidio, donde se demuestra un incremento en las velocidades picosistólicas alcanzando casi unos 300 centímetros sobre segundo, 360, que son compatibles con una estenosis mayor al 90%. E igualmente, en las imágenes de Doppler color vemos cómo hay un fenómeno donde se pierde ese patrón normal de color rojo, por así decirlo, vemos que es un patrón heterogéneo por el fenómeno de flujo turbulento. Igualmente se pueden presentar otros fenómenos en los cuales el vaso se tapa y no vamos a tener un patrón espectral habitual en la carótida interna, en el lado izquierdo. A veces uno puede encontrarse un fenómeno que se llama de cerebralización de la carótida externa, aquí donde tengo la flecha donde dice oclusión de la carótida común. La naturaleza es supremamente sabia y al ocluirse la carótida interna vemos como ramas de la carótida externa llenan la circulación cerebral. Cuando hacemos Doppler de vasos carotidios, si uno tiene dudas para saber si el vaso es la arteria carótida interna, la carótida externa, uno hace una percusión delante del trago de la oreja para ver si hay un cambio en la onda, eso es lo que se denomina un tapping, para ver el cambio en la onda, para saber si estamos en la carótida externa o en la carótida interna. Lo que estamos viendo acá es que la carótida externa tiene un patrón de carótida interna porque esa carótida externa entró a suplir una carótida común que se había ocluido. Igualmente tenemos que la correlación, dependiendo de quién haga el Doppler, porque el Doppler recordemos que es un examen operador dependiente que debe tener un entrenamiento adecuado, sea radiólogo, sea cirujano vascular o un internista vascular o tecnólogo vascular, la correlación va a ser buena.
pero siempre tengamos en cuenta que el Doppler carotidio es un examen que es operador dependiente. En las imágenes que tenemos abajo tenemos unas imágenes de angioresonancia, de angiotac y de angiografía, donde vemos una correlación de una estenosis a mayor del 90% en las imágenes, ya sea por resonancia, por tomografía, por angiografía. Entonces aquí, como todo lo volvemos criterios y tablas, aquí tenemos los criterios de Grant para estenosis carotidia, donde vemos que yo les mencionaba, apréndanse el número mágico menor de 125 centímetros sobre segundo, para saber que una estenosis carotidia no es hemodinámicamente significativa y que no requiere más estudios. No requiere más estudios de imágenes, no requiere llevar al paciente si no hay otra sintomatología, a una angiotac, a una angioresonancia o una angiografía cerebral. Recordemos que son estudios costosos, que son estudios que implican colocación de contraste o que implican realización de procedimientos invasivos con unas morbilidades importantes en los diferentes procedimientos. Tenemos algo que es importante, es cómo vamos a medir la disminución en la amplitud de la estenosis carotidia. Entonces ahí están los diferentes métodos, el método del NACET o el método de los estudios europeos. El más usado es el NACET, donde se toma la distancia, de menor diámetro en la carótida interna restado sobre el diámetro del vaso mayor distal a la estenosis I normal, y con eso establecemos una regla de 3. Entonces hablamos de una estenosis carotidia sintomática cuando es mayor, una estenosis carotidia hemodinámicamente significativa cuando es mayor al 70%. Hay que definir si es sintomática o no asintomática para definir los tratamientos. En estos momentos hay estudios, se está haciendo el estudio CREST, donde se están compartiendo la superioridad de manejo médico, manejo quirúrgico endovascular de los diferentes métodos. Hay que tener en cuenta muchas implicaciones si vamos a llevar al paciente a una endarterectomía, a una estenosis o un manejo de una angioplastia más stent, no solamente por la imagen, sino hay que tener en cuenta la sintomatología y la condición del paciente. Recordemos que estos procedimientos, a pesar de ser seguros, son procedimientos que tienen unos riesgos en los cuales el paciente puede quedar con un déficit neurológico que no sería aceptable. Bueno. Hablábamos ahora que la isquemia cerebral transitoria, a pesar de que no deja de déficit, ¿qué es lo que ocurre? Y desde más o menos el 2005 se han escrito múltiples artículos en los cuales la isquemia cerebral transitoria como tal no pasa tan desapercibida en el manejo en cuanto a los hallazgos de imágenes en el paciente con enfermedad cerebrovascular. ¿Qué es lo que ocurre? Que la carga de las lesiones no es lo suficientemente grande para que el paciente haga un déficit neurológico. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. O a veces cuando utilizamos secuencias de difusión, que lo vamos a ver más adelante, en las isquemias cerebrales transitorias puede haber una resolución de las lesiones. Pero siempre tener en cuenta, la isquemia cerebral transitoria es un predictor a corto plazo y mediano plazo de un ictus. Más o menos un 30 a un 60% de los pacientes pueden hacer un infarto cerebral en los 30 a 60 días siguientes después de la aparición de la isquemia cerebral transitoria. No nos sintamos así, que estamos cargando el mundo y aparte de eso, cargar la gente. Bueno. Entrando en el tema del SB hiperagudo, que es lo que nos atañe el día de hoy, con esta diapositiva que les quiero mostrar, miremos las zonas de hipodensidad comprometiendo los diferentes territorios de la arteria cerebral anterior, de la media y la posterior. La idea no es que lleguemos a esto. La idea no es, como decía el libro del doctor Raymond Adams de Principios de Neurología, que los estudiantes, los residentes de medicina interna, los residentes de neurología aprenderán neurología ictus tras ictus. La idea es que no lleguemos a aprender toda la semiología neurológica a través de esto, sino que apenas detectemos las cosas y tengamos los suficientes elementos, logremos tratar los pacientes de una manera oportuna y adecuada con un mínimo de secuelas. Bueno. Para nadie es secreto que ha habido múltiples avances en la terapia trombolítica en la enfermedad cerebrovascular por diferentes métodos, intraarterial, intravenosa, mecánica, por aspiración.
Entonces, lo que es más importante, hacer una detección temprana del déficit, que tengamos una clínica clara, detectar pacientes de manera adecuada para definir su tratamiento y tener en cuenta siempre el riesgo de complicaciones. Como vemos aquí, hay una torta con todas las, digamos, por toda la distribución que tienen los diferentes eventos o la distribución de la clínica de los eventos cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos. Y miren que hay un porcentaje importante en las enfermedades lacunares y criptogénicas. Entonces, siempre para tener en cuenta esas situaciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar primero por la tomografía. ¿Qué ventajas tiene el TAC? Cualquier hospital de segundo nivel o la mayoría de nuestros centros de segundo nivel pueden contar con una tomografía. De hecho, les recuerdo para los que están a punto de salir o que son internos o residentes de primer año, los hospitales de segundo nivel que tienen unidades de cuidado intensivo deben tener un tomógrafo. O sea, a ninguna unidad de cuidado intensivo que no tenga tomógrafo la van a habilitar. Entonces, es importante que esté nuestro TAC para poder hacer los estudios, sobre todo en lo que nos está atañendo en el momento de hoy. ¿Qué ventajas tiene? Pues que está disponible, que es rápido, que es relativamente barato, que nos va a responder 4 preguntas. ¿Cuáles son las 4 preguntas? Vemos en la tabla que está al lado donde se hablan de las 4 P's. El término está pues en inglés, pero no importa. El parénquima, los vasos, la perfusión, cómo nos está llegando la sangre, y la detección de una zona de penumbra. ¿Qué es esa zona de penumbra? Es el tejido que después de que haya un fenómeno oclusivo es un tejido que está en riesgo, que si lo tratamos lo podemos salvar, pero que si dejamos que las cosas evolucionen o no hacemos un diagnóstico adecuado, el paciente va a ir a un infarto mucho más grande, con una mayor morbilidad y menos que mortalidad. Infortunadamente, voy a ser un poco crudo en lo que estoy diciendo, les pido excusas. Desafortunadamente, la enfermedad cerebrovascular no mata a los pacientes, pero sí causa una morbilidad bastante alta, con una carga importante, en primer lugar para el paciente, para la familia y para el sistema de salud. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todo lo que estamos haciendo de labor en estos semilleros. Y volviendo nuevamente, es importante la tomografía para canalizar el paciente y es un requisito indispensable para el tratamiento e igualmente el seguimiento. Entonces vamos a volver a la fisiopatología. Siempre hay que tener en cuenta, muchachos y doctores, no nos podemos olvidar de las básicas, como les describí ahora. El cerebro, miren lo que nos representa, 2% del peso, se nos lleva el 15-20% del gasto cardíaco, se nos consume el 20% del oxígeno y se nos consume el 25% de la glucosa. Para una persona como el caso mío, que pesa entre 95 a 100 kilos, miren cuánto se me está comiendo de la glicemia, cuánto se me está comiendo de oxígeno y cuánto se me está comiendo del gasto. No quiero pensar en los que son más flacos o en los más gordos. Tengámoslo en cuenta. Entonces, un órgano que tiene una rata metabólica, una demanda metabólica supremamente importante y que no nos va a tolerar la caída en el flujo cerebral y en la oxigenación. Estoy recordando lo que veíamos hace un tiempo desde el punto de vista fisiológico. Recordemos que el flujo sanguíneo cerebral es de más o menos entre 50 a 100 centímetros por 100 gramos de tejido minuto. Cuando tenemos que hay una disminución de ese flujo sanguíneo, más o menos entre los 20 mililitros por 100 gramos de tejido minuto, vamos a empezar a tener una alteración en la actividad cortical. Y entre más o menos entre los 10 a los 18, vemos cómo va a haber alteración en esta actividad eléctrica, desarrollo de edema citotóxico por alteraciones en la bomba de sodio y potasio, incremento de la cantidad extracelular de potasio, liberación de neurotransmisores excitatorios, incremento del sodio intracelular, y si eso persiste, cuando tenemos flujos por debajo de 10 ya se va a presentar lo que es la muerte celular. Vamos a la imagen de arriba donde está el core o el núcleo, el tejido que ya está muerto, y la penumbra que tiene flujos más o menos entre unos 12 a unos 20 mililitros por 100 gramos de tejido minuto, que eso es a lo que tenemos que apuntar. Lo que está ya dañado está. Lo que no nos podemos permitir es que crezca el núcleo o el core del infarto, que ya es un tejido cerebral muerto. Entonces, vamos primero a analizar las imágenes de tomografía de cráneo simple.
Vamos a analizar dos escenarios. El primero, la presencia de hipodensidades. ¿Por qué se presentan las hipodensidades? Por el edema citotóxico, cuando fallan las bombas de sodio y potasio. Esto más o menos a los 30 minutos ya se ha demostrado por estudios pues, de anatomía patológica, de microscopía. Posteriormente ese edema citotóxico se va a y que lo vamos a ver especialmente a nivel de las neuronas, o sea, en la sustancia gris. Luego el edema vasogénico, donde hay un daño de la barrera hematoencefálica hacia las 3 a 6 horas. Hay una regla donde dice que hay un aumento de más de un 1% del contenido de agua con disminución en las densidades del parénquima cerebral. Recordemos que la tomografía maneja densidades, no intensidades de señal. Estas zonas de hipodensidades se generan porque hay áreas de vasos terminales, de vasos donde ya no va a haber una circulación colateral adecuada, e igualmente por presencia de zonas limítrofes, donde no se puede determinar a qué tejidos pertenecen, si es de la circulación anterior o la circulación posterior. El otro fenómeno que vamos a ver es el de hiperdensidad, cuando hay sangrado intraparenquimatoso, porque hay una transformación hemorrágica del estudio, o porque nos vamos a encontrar un hallazgo muy común, donde hay un trombo dentro de la luz del vaso, donde hay un fenómeno de retracción y precipitación del vaso. De nuevo, la diapositiva que está ahí de los diferentes focos de un infarto en la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. La idea es que no tengamos estos eventos tan dramáticos. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a revisar las imágenes. El signo del listón insular, donde hay una zona de isquemia en esta topografía, donde es una zona de territorio limítrofe. La zona de hipodensidad en las regiones de los núcleos de la base, en la cápsula interna, donde son vasos terminales. Cuando uno se encuentra en una tomografía de doctores donde hay una zona de hipodensidad mayor al 50% del territorio del vaso que está comprometido, temprano, o más del 33% del territorio de una clasificación que ya se llama ASPEX, que ya la vamos a ver, estos pacientes tienen un alto riesgo de transformación hemorrágica. Por lo tanto, digamos que esos pacientes no serían tributarios de un manejo endovascular o de un manejo por trombolisis intravenosa. El efecto de masa, si tenemos un infarto hiperagudo con efecto de masa, ahí ya no hay cabida para hacer un manejo endovascular o quirúrgico, más bien podría, endovascular o manejo con medicamentos. Más bien estamos pensando que el paciente está cursando con un infarto maligno, o si está en la fosa posterior, esta sería una de las pocas indicaciones de manejo quirúrgico por el riesgo de hidrocefalia y que el paciente tenga un fenómeno de herniación cerebral. Siempre es importante que miremos la tomografía de cráneo, no solamente con las ventanas como nos la presentan, sino que hagamos un fenómeno de ventaneo para ver mejor esas zonas de isquemia. Ya les voy a mostrar. Entonces aquí tenemos en las diferentes imágenes, vamos en la imagen superior, donde hay una mala definición de la topografía de la región nucleobasal y del listón insular, donde miremos, siempre comparemos lado derecho, comparemos lado con lado. Entonces en el lado izquierdo vemos cómo se ve la sustancia blanca bien delimitada y la corteza insular. Aquí en el lado izquierdo vemos cómo se está perdiendo. En una tomografía realizada unas 6 horas después vemos cómo allá hay una zona de hipodensidad franca. Aquí tenemos un borramiento de los surcos cerebrales muy sutil. En las imágenes iniciales vemos cómo 6 horas después ya hay una zona de hipodensidad comprometiendo el territorio de la división inferior de la arteria cerebral media izquierda. En las imágenes de abajo, ¿por qué es importante hacerlo de las ventanas? Ponemos unas ventanas estrechas, ¿para qué? Para encontrar esa zona de mayor hipodensidad o menor coeficiente de atenuación en relación con esa zona de isquemia, y que se correlaciona muy bien con el área de difusión, con el área de tejido necrótico. Entonces, en este paciente podríamos decir que ya tiene una zona importante. Hay que mirar otras secuencias para ver si el paciente sería candidato o no a manejo por trombolisis intravenosa o manejo endovascular. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Dormidos o estamos despiertos? ¿Están ahí? Hola. Y todo bien. Ok, bueno. Vamos a ver ahora en el otro espectro, las zonas de hiperdensidad, que la podemos encontrar, se describe inicialmente en la arteria cerebral media hiperdensa. Como vemos aquí en la imagen, vemos cómo hay una zona de mayor densidad en la arteria cerebral media izquierda por un trombo fresco. Ese trombo
Es importante si ese trombo mide más de 8 milímetros o si está comprometiendo un gran vaso, sería tributario de manejo endovascular. Por más que intentemos, muy probablemente la trombolisis no va a ser efectiva porque tiene una carga de trombos bastante grande y la posibilidad de que se genere un cuadro de transformación hemorrágica es bastante importante. En las imágenes axiales se define el signo del vaso hiperdenso de la arteria cerebral media hiperdensa. Igualmente, si tenemos el vaso donde está en un plano axial, podemos verlo hiperdenso, llama el signo del punto, donde vemos aquí que hay un fenómeno de un trombo en la rama ascendente de la arteria cerebral media derecha. Igualmente podemos tener estos cuadros donde haya una transformación hemorrágica, un infarto hemorrágico que nos debe echar para atrás en cuanto a un manejo por trombolisis intravenosa o manejo endovascular. Otros ejemplos en el manejo de signo de la arteria cerebral media hiperdensa, vemos cómo están señalados ahí e igualmente se asocia con una hipodensidad a nivel del núcleo lentiforme y de la corteza insular en el lado izquierdo. Vámonos de nuevo, cómo está mal definido los núcleos de la base del signo del listón insular, un cambio muy sutil, vemos cómo en las imágenes posteriores, vemos cómo ya ese núcleo lentiforme está mal definido y las ventanas estrechas se hacen mucho más evidente. Otros ejemplos, aquí soy un poquito iterativo y hasta un poco cansón, me disculpan, pero es mejor mostrar las cosas porque más fácil se graban, más arterias cerebrales medias hiperdensas. Hay que tener en cuenta, doctores, que uno debe comparar los vasos de un lado con las del otro vaso. ¿Por qué? Porque si tenemos pacientes ancianos, las densidades de los vasos nos pueden confundir. Entonces es importante siempre tener la clínica del paciente. Uno podría utilizar otras herramientas, como son, por ejemplo, las de medir las diferencias de densidades. Si uno ve una diferencia de densidades con una relación 1.5 en el lado comprometido, comparando con el otro, mayores, podemos hablar que hay un trombo más que otras cosas. Igualmente, podemos ver aquí una imagen de un angiotac con reconstrucciones volumétricas, como hay una amputación de la carótida con una estenosis hemodinámicamente significativa en la carótida interna que nos causó el infarto en este paciente, y fuera eso tiene una oclusión de la arteria subclavia izquierda. Ahí sí acaba de decir, como dice el cuento, este está con piojos y pulgas. Bueno, ¿qué se trató de hacer o qué se ha tratado de hacer a lo largo de los diferentes años? Tratar de objetivizar cuánto es el tamaño del infarto para yo definir las cosas. Me decían, es un 33%, pero es que un 33% es algo que es difícil de objetivizar o de valorar. Entonces, el grupo de Alberta, más o menos a finales de los años 90 y principios de los años 2000, hicieron una escala que se llama la escala ASPEX. En la escala ASPEX quiere decir escala de Alberta para valoración de tomografía en caso de ictus. ¿Y qué hicieron? Tomaron el cerebro y tomaron 2 puntos de reparo a nivel de los núcleos de la base y por encima de los núcleos de la base con afectación de los territorios de la arteria cerebral media. ¿Por qué la arteria cerebral media? Porque recordemos que es el sitio donde más frecuentemente se presentan los infartos cerebrales. ¿Por qué? Porque es el vaso más grande, porque es el vaso que irriga más territorio y porque es el que más flujo tiene. Entonces ahí es donde los vamos a encontrar. Perdón, me dilato. Entonces vemos que se reparten en múltiples zonas: las zonas operculares, frontales, la corteza de la ínsula, el núcleo lentiforme, el caudado, las cápsulas internas, los giros temporales superiores, la corteza supramarginal a nivel de los núcleos de la base y por encima los giros frontales inferiores, la topografía de la corteza motora y la corteza parietal. Cuando tenemos zonas de hipodensidades, ¿qué es lo que hacemos? Se resta por cada zona, se resta un punto. Entonces, en condiciones, digamos que, por decir la norma, todo paciente que tenga un ASPECT menor a 7 tiene contraindicación para manejo por trombolisis intravenosa o trombolisis endovascular. Pero quiero hacer un pequeño inciso o parágrafo. Si tenemos un paciente joven
paciente joven, un paciente de 25, 30 años que tiene un ASPEX entre 5 y 6, ese paciente tiene posibilidades de salir adelante para un manejo con trombolisis endovascular o trombolisis por vía endovenosa. Es un paciente que tiene mucho mayor pronóstico. Diferente si tenemos un paciente de 80 años con un ASPECT menor de 8, creo que lo pensamos por el riesgo de complicaciones y de mortalidad que se pueden presentar. También hay un ASPECT para la fosa posterior. No se usa muy comúnmente, pero está descrito. Más o menos hay artículos desde el año 2008 donde cómo se utiliza. Entonces se toma un punto por los tálamos, se toma un punto por las regiones calcarinas, 2 puntos por el mesencéfalo, 2 puntos por el puente y 2 puntos por los hemisferios cerebelosos. Se considera que hay un ASPECT favorable si tenemos un ASPECT mayor de 8. Recordemos también nuevamente el contexto del paciente, si es un paciente mayor o es un paciente joven. En la experiencia mía tuvimos pacientes que tenían ASPECT a nivel de fosa posterior de 5 y 6 que los tratamos y digamos que salieron con un ranking de más o menos 2, 3 y que pueden llevar una vida más o menos normal. Bueno, entonces la idea es que no nos encontremos esto tan dramático, un infarto maligno en la imagen de la derecha donde tenemos un infarto de la arteria cerebral media derecha con compromiso de todos los territorios y signos de herniación cerebral, lo mismo que en el otro lado. La idea es que no tengamos esto. Entonces, en cuanto a características operativas que les gusta tanto a los neurólogos, les gusta tanto a los internistas, a los epidemiólogos que están tan de moda ahora con el COVID, es que la tomografía simple tiene una sensibilidad variable. Hay muchísimos estudios, depende de la experiencia del lector y una cosa que es importante, hay que hacer manipulación o ventanear las imágenes. Cuando tenemos, aquí tenemos las ventanas estándar, vemos como la sensibilidad y la especificidad no son muy buenas, es casi de un caricellazo. Pero cuando estrechamos las ventanas vemos cómo las características operativas se nos mejoran mucho. Entonces, de nuevo, vamos a mostrar otro ejemplo para hacer un poco, pues, que la idea que se nos recalquen. Tenemos una arteria cerebral media hiperdensa en la imagen en el lado izquierdo. Vemos que ha pasado en el tiempo, en las más o menos unas 6 horas, una hipodensidad comprometiendo a la topografía del giro temporal superior en el lado izquierdo. Miremos a las 4 horas cómo se ha perdido toda la región núcleo-basal, en el núcleo lentiforme en el lado izquierdo. Vemos lo que pasa horas después en este paciente donde hay un leve borramiento, es un hallazgo muy sutil de hipodensidad a nivel del listón insular y miren este caso tan dramático. La idea es que no lleguemos a esto. Vamos a entrar con otros parámetros. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien ahí para todos? ¿Están cansados? ¿Están bien? ¿Quieren que sigamos? ¿Quieren estirar las piernas? ¿Seguimos? Muy bien. Perfecto, listo. Bueno, como todo en la vida, ha habido avances tecnológicos importantes. Ya por tomografía podemos evaluar la perfusión cerebral. Se hacía por otros métodos, como era la perfusión por estudios de radioisótopos, por SPECT y PET. Ya por tomografía es posible hacerlos. Cuando tenemos equipos donde podemos hacer imágenes a alta velocidad, donde podemos hacer casi que estudios dinámicos. Y donde vamos a estudiar una serie de parámetros que son los que están ahí. Los tiempos de tránsito medio, el tiempo de tránsito pico, el volumen cerebral, el flujo sanguíneo. Y con base en esto vamos a sacar unos mapas de colores y unas curvas para analizar los diferentes parámetros. Entonces, recordemos en qué consisten. ¿Qué es el tiempo de tránsito medio? Es el tiempo que tarda el contraste en ir desde la arteria hasta la vena. El tiempo de tránsito pico es el máximo realce en una zona de interés, cualquiera que vamos a ver. ROI quiere decir que se lo van a encontrar en los libros de radiología, quiere decir Region of Interest, que quiere decir zona de interés. El volumen cerebral se refiere a la cantidad de sangre que está pasando por ese tejido cerebral. Y el flujo sanguíneo cerebral es la cantidad de sangre por 100 gramos de tejido en un tiempo determinado. Y con base en esto se establecen unas ecuaciones, que son el volumen y el tiempo. Y con base en esto se cuadran unas ecuaciones matemáticas con las cuales no nos vamos a detener. Es importante la perfusión, ¿para qué? Para definir ictus especialmente entre 12 a 24 horas si son candidatos
a reperfusión intraarterial, cuando se hace por vía endovascular o por vía intravenosa dentro de las 4.5 horas, que es lo que tenemos en estos momentos por los últimos estudios, que es lo que reza y dice pues la Asociación Americana de Cardiología, e igualmente lo que tenemos por las guías de stroke. También es importante para definir manejo, otras medidas, si el paciente tiene otras lesiones, para canalizarlos. Tiene la ventaja de que podemos determinar el tejido infartado con mayor exactitud, y lo que vamos a buscar es la penumbra y el tejido que está necrótico. Lo que vamos a buscar son diferencias, desacoples, o lo que ustedes se van a encontrar como mismatch en los diferentes artículos. Entonces se definían unas zonas de flujo sanguíneo cerebral cuando hay una caída de más del 34% con volúmenes menores de 2.5 centímetros, al compararlos con una línea de base, para ver si el paciente va a trombolisis o no. Yo creo que es más importante ver las imágenes que toda esta carreta. Entonces, aquí que tenemos los valores normales de flujo cerebral, volumen y tiempos de tránsito. Aquí tenemos una perfusión cerebral donde tenemos los diferentes mapas en condiciones normales. Hay que tener en cuenta lo siguiente, doctores. Los equipos de tomografía, donde tengamos equipos de tomografía, los equipos deben tener los programas para valorar TAC de perfusión. Tengo entendido que en la ciudad aquí, porque lo puede tener de pronto el tomógrafo del Hospital de Caldas, si tiene los programas de perfusión. No estoy seguro. Creo que el resto de las entidades no tienen estudios de perfusión cerebral, pero eso no es, digamos, que una excusa para decir que no podemos realizar un manejo temprano trombolítico por vía intravenosa o por vía endovascular, que estamos en vías de hacerlo en la ciudad. Entonces aquí tenemos los valores, ahí los pueden ver. Vamos para adelante. Entonces, ¿cómo vamos a analizarlo? Entonces, ¿cómo vemos la penumbra? ¿Qué es lo que va a hacer el cerebro? Lo primero es que el tiempo de tránsito medio se va a disminuir, el flujo se va a caer, porque la sangre va a pasar menos sangre en menos tiempo. ¿Qué va a hacer el cerebro? Se va a aumentar el flujo tratando de que ese flujo trate de sostener la perfusión cerebral. Muchas veces la tomografía de cráneo simple no vamos a ver hallazgos, unos hallazgos muy sutiles. Y cuando tenemos un infarto establecido, vemos cómo los parámetros del tiempo de tránsito ya se va a demorar más en pasar el contraste. Vamos a ver que el flujo se va a caer de una manera importante y ya no hay un volumen cerebral. Entonces tenemos la imagen de la gráfica donde tenemos cómo la isquemia, la penumbra isquémica, tiene una caída en los flujos con unos volúmenes de tránsito medio, con un tránsito medio prolongados, pero con unos volúmenes aumentados, mientras que el core tenemos unos volúmenes que están completamente bajos. Entonces aquí tenemos, como es en esa gráfica que estamos viendo, lo que uno puede ver. Si el paciente tiene un volumen y un flujo exactamente iguales, no se tratan, sin importar el tratamiento. Si tenemos un volumen alto cerebral con un flujo alto, el paciente puede ir a tratamiento dependiendo del tamaño. Pero si ese volumen cerebral está mayor de 100, ¿qué está diciendo? Que ese cerebro se nos está defendiendo. Pero si tenemos un paciente con flujos bajos y un flujo bastante prolongado, es el paciente que podría ser candidato a un tratamiento. Pero si está prolongado, ya lleva mucho tiempo, no es necesario hacer nada. Entonces, les voy a mostrar un poco acá en una gráfica que extractamos de una charla del doctor Roy Riascos, un neuroradiólogo que está en Texas, donde más o menos qué es lo que sucede, lo que les explicaba anteriormente. Entonces, miremos cómo en condiciones normales vemos cómo el tránsito no nos tiene un tránsito medio de más de 3 segundos. Tenemos un flujo cerebral importante donde no hay mayores cambios, más o menos está entre 30 a 100 y un volumen que está en 100. Cuando vemos que hay un fenómeno de oligodemia, vemos cómo el tránsito se prolonga, el flujo se cae y el volumen se trata de compensar. Y cuando ya tenemos la zona de penumbra, vemos cómo el tránsito se prolonga, el volumen se cae, el flujo se cae, el volumen llega a un pico y luego cae en una meseta. Eso se va reflejado en unos mapas de colores
vemos ver lo que está más realzado o lo que está más brillante o por así decirlo más rojo, nos habla de si el parámetro está bien o está mal dependiendo del parámetro que estemos evaluando. Aquí les voy a mostrar entonces. Aquí tenemos una tomografía, una fusión de imágenes donde hay un estudio multi-imagen donde tenemos una zona de hipodensidad en la arteria cerebral media, donde vemos que el tamaño del volumen y el tamaño del flujo son muy similares. Y cuando hacemos una fusión de imágenes, lo que tenemos es que lo que se va a generar es un paciente que tiene unas lesiones más o menos similares, donde ese flujo cerebral está, muy aumentado, y lo que tenemos, este paciente fue infortunadamente, se llevó en el tiempo y el paciente hizo un infarto con transformación hemorrágica. Bueno, ya más adelante vamos a ver otros ejemplos. El angiotac, aquí sí me quiero detener y es importante empezar a romper un paradigma, doctores. El paciente que tiene enfermedad cerebrovascular se le tiene que hacer un estudio contrastado, independientemente si se comió una bandeja de frijoles, una lechona, un plato de mondongo. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en un tratamiento, es importante definir con unos parámetros objetivos qué modalidad de tratamiento vamos a escoger para ver no solamente dónde está la oclusión, sino si hay otras lesiones asociadas o podemos analizar la circulación colateral del paciente o el tamaño o la extensión del trombo. Entonces es importante que lo empecemos a hacer. Entonces, para que nos llevemos un mensaje a casa, el paciente con ictus debe tener una imagen con contraste. Siempre esa imagen con contraste debe abarcar desde el callado aórtico hasta la convejidad. No nos debemos quedar corticos solamente viendo el cerebro. ¿Por qué? Recordemos que los trombos vienen desde el corazón, desde la carótida o de los vasos extracraneanos hacia arriba. Entonces aquí tenemos múltiples ejemplos, podemos ver lo de la clasificación de Nasset, podemos ver cómo hay múltiples placas cálcicas a nivel de la arteria vertebral y de la arteria basilar, unas reconstrucciones donde podemos ver las placas cálcicas. Aquí afortunadamente no le pasó nada al paciente. Entonces aquí vamos a comparar de una forma multimodal de imágenes. Cuando me refiero a multimodal de imágenes, que tenemos tomografía simple, tomografía de perfusión, angiotac. Entonces aquí tenemos un paciente que tiene un signo de una arteria basilar hiperdensa, que cuando hacemos el angiotac vemos un paciente que tiene un trombo a nivel de la arteria basilar, casi en su porción distal. Este paciente podría llevarse, si no se trata de un síndrome de enclaustramiento con unas consecuencias bastante severas para el paciente en cuanto a morbilidad, con una discapacidad severa. Aquí tenemos las imágenes de un angiotac en un paciente donde tiene una amputación a nivel de la arteria cerebral media con presencia de una circulación colateral bastante buena. Este es un paciente que, si actuamos rápido para manejo trombolítico, probablemente manejo endovascular, este paciente le va a ir muy bien si destapamos esa arteria cerebral media izquierda. Acá tenemos un ejemplo de un paciente, otro ejemplo donde tiene la arteria cerebral media izquierda, donde está ocluida, amputada la arteria cerebral media izquierda, y después de que el paciente se lleva a trombolisis, vemos cómo el vaso se recupera completamente. Igualmente podemos ver con las otras técnicas de reconstrucción una imagen donde hay una estenosis hemodinámicamente significativa, casi mayor del 90% en la carótida interna, en el lado, en la zona de interés, en la arteria cerebral, perdón, en la arteria carótida izquierda. Igualmente podemos valorar las calcificaciones. Entonces, en resumen, ¿qué podemos hacer con el TAC? Podemos valorar que los puntos que vamos a valorar nuevamente, el parénquima cerebral, la tomografía simple para ver si hay o no hay hemorragia, el estudio de angiotac para ver la vasculatura, la perfusión con las técnicas de perfusión, para valorar las zonas de tejido necrótico o las zonas de penumbra. Está en el otro lado la tabla de resonancia magnética, que ya vamos a hablar un poco de ello. Se comparan las diferentes modalidades, las ventajas y desventajas de uno o el otro. O sea, obviamente sabemos que el TAC está más disponible, el examen se hace rápido,
El riesgo para el paciente, pues si el paciente que está, pues riesgo para el paciente para tomografía, que se vaya a irradiar o que sea alérgico a medios de contraste. Ojo, doctores, para tenerlo en cuenta, si es una paciente embarazada con un ictus y el paciente necesita contraste y no tenemos resonador, y es un paciente que está en un periodo intergenésico razonable por encima del primer trimestre, pongámosle contraste. Esto le va a salvar la vida a la paciente y le va a salvar la vida al bebé. Necesitamos una mamá que pueda criar a su bebé en las mejores condiciones. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La resonancia tiene sus ventajas, pero no es tan disponible. ¿Qué ventajas tiene, digamos, desde el punto de vista de las imágenes? Que si vamos a valorar la perfusión, vamos a verla toda, no como tomografía, que solamente vamos a poder ver un segmento muy pequeño. Y riesgos, pues tenemos el riesgo del contraste, tengamos en cuenta la toxicidad de contraste por resonancia magnética, que es la fibrosis nefrogénica sistémica. Les recomiendo que lo estudien los diferentes artículos. En algunas partes se quiere hacer o se presenta un formato estructurado. Nosotros no lo tenemos, es una posibilidad de hacerlo, donde tenemos las imágenes simples. Si hay imitadores de un ictus, una hemorragia subaracnoidea, un trauma, neoplasias, enfermedad cerebrovascular, qué signos tempranos hay, cómo está la perfusión si disponemos de esto, un angiotac para definir dónde está, si hay circulación colateral o no, definir el tamaño del infarto, la sobreimpodensidad, para determinar el tratamiento que se sigue. En sitios donde se tiene experiencia en ictus, más o menos todo esto se puede hacer en un periodo de aproximadamente unos 25 a 30 minutos después de que llega el paciente en condiciones ideales. En áreas donde se hace código ictus, más o menos desde que el paciente consulta a que el paciente está llegando para una trombolisis, corre más o menos un tiempo entre unos 60 a unos 150 a 180 minutos. Entonces aquí hay que recordar que el tiempo es cerebro. Bueno. También se puede hacer un estudio que se llama el TAC multifase. ¿A qué se refiere el TAC multifase? Aquí lo que vamos a analizar es una fusión entre la tomografía simple y la tomografía contrastada para ver cómo está pasando el contraste en las diferentes fases. Una fase de paso a través de los vasos, paso a través del parénquima cerebral y paso a través de la circulación venosa para estudiar la circulación colateral. Esto es importante para decidir el tratamiento. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis. Gracias a esto, el manejo endovascular, que en un momento dado estuvo en el ostracismo por unos estudios que se llama el estudio síntesis o el estudio IMR, síntesis, el manejo endovascular cayó en desuso porque no se tenían las herramientas adecuadas, uno por un lado, y por otro lado, los dispositivos que se estaban utilizando eran bastante deficientes, bastante malos, con resultados bastante pobres. Pero gracias al uso de técnicas multifase, de técnicas de perfusión, estos estudios como el estudio Mr. Clean, el estudio Escape, Provide Escape, Sweetprime y Star, lograron hacer que el manejo endovascular del ictus fuera bastante exitoso hasta el punto donde hemos llegado hoy. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de una tomografía o un estudio multifase. ¿En qué consiste? Se hace en una fase simple, una fase arterial, una fase tardía para ver cómo están llenando los diferentes sistemas vasculares. Digamos que como efecto práctico o como concepto que nos debemos llevar, mientras la circulación colateral esté más cerca del área de isquemia, el paciente va a tener mejor pronóstico. Cuando se ocluye un vaso, se van a abrir una serie de ramas de la circulación leptomeningia que van a tratar de suplir el sitio donde está ocluido ese vaso, para tratar de mantener la perfusión cerebral. Entonces, como les decía, mientras más cerca esté, mucho mejor. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos un paciente en la fila superior donde comparamos lado derecho con el lado izquierdo. En el lado derecho vemos cómo hay un llenado adecuado, la circulación a través de la arteria cerebral media, mientras que en el lado izquierdo vemos cómo hay una circulación en menor grado, pero fijémonos que ramas leptomeningias y ramas de la circulación de la cerebral anterior tratan de suplir de una manera más o menos discreta esta circulación de ese territorio de la arteria cerebral media en el lado izquierdo. Vemos que después de que el paciente se reperfunde en las imágenes con reconstrucción, cómo hay un llenado más o menos adecuado. Aquí tenemos en el otro lado
una situación en la cual tenemos inicialmente en las imágenes, en las fases tempranas, vemos cómo hay un llenado adecuado en el lado izquierdo, en el lado derecho se empieza a compensar, y en el lado izquierdo, en el lado derecho vemos cómo aparece más tarde algo similar al lado izquierdo. Entonces vemos que el cerebro trata de compensar por esa circulación colateral que tenemos. Más o menos cómo se hace el estudio, aunque no es, pues, digamos, escapa un poco del el propósito de esta charla. Lo que se hace, uno empieza a adquirir imágenes primero en unas series muy cortas, desde la raíz aórtica hasta la convejidad, y luego se hacen cortes en unas fases un poco más tardías, una fase parenquimatosa a los 20 segundos y otra más o menos hacia los 60 segundos, para ver cómo nos está llenando la circulación colateral. Entonces aquí tenemos una fase 1, una ciral que aparece simétrica en ambos lados, en este caso simétrica, y vemos cómo va, digamos, vemos cómo en la fase 2 se va desapareciendo un poco, en la fase 3 va desapareciendo, pero vimos que desde la fase inicial tenemos una circulación colateral muy buena. Unas colaterales intermedias, aquí tenemos una oclusión de la arteria cerebral media en el lado izquierdo. Vemos cómo comparamos en la fase 1 cómo se llena un lado y el otro, y miramos que en el lado derecho está bastante adecuado llenado, en el lado izquierdo es muy pobre. En la fase intermedia vemos cómo trata de compensarse, es un poco mayor, y en la fase 3 vemos cómo queda un poco más alta. Y en las donde hay una circulación colateral mala, vemos cómo nunca o casi nunca alcanza un llenado similar al que se encuentra en el vaso sano, que para este lado es el lado izquierdo. Otro ejemplo, sin colaterales, con pocas colaterales, con un mal pronóstico, y con moderadas y buenas colaterales, buen pronóstico. Hay que tener en cuenta, a pesar de tener una colateralidad adecuada, es importante siempre tener en cuenta que lo que nos va a garantizar un pronóstico adecuado del paciente en cuanto al tratamiento, tener un ranking score menor de 2, 3 a 90 días, a 2 meses, es la recanalización temprana. No le podemos dejar toda una circulación colateral que se está abriendo de una manera abrupta, algo similar a lo que ocurre en el corazón. Otro ejemplo, aquí comparamos con imágenes de resonancia magnética, cuando tenemos una circulación colateral mala, como un infarto bastante grande en la arteria cerebral media derecha, leve, donde se observa una zona de alteración en la intensidad de señal con un compromiso importante pero menor. Cuando es moderada, donde hay un compromiso a nivel del opérculo frontal y de la corteza insular, y cuando tenemos una buena circulación colateral vemos como si no hubiera pasado absolutamente nada. Perdón. En el tema de resonancia magnética, ¿qué podemos decir de la resonancia? Nos sirve para valorar el ictus en fase hiperaguda y aguda. Digamos que está más dedicado a sitios donde tienen un manejo de unidades de ictus. Digamos, hospitales muy grandes aquí en Colombia, la Fundación Santa Fe, algo el Pablo Tobón y el Instituto Neurológico de Antioquia, unidades que conozco. En otros sitios podría ser en la Clínica Shayo y de pronto el Hospital San Rafael en Bogotá, sitios donde se garantice un servicio de resonancia magnética 24 horas. En el sitio donde yo me formé en España, el resonador funcionaba 24 horas. Pero básicamente, ¿para qué utilizábamos más el resonador? Para manejar el ictus del despertar. Yo le quiero preguntar de pronto a algunos de los del semillero, ¿qué es eso del ictus del despertar? Para que se despierten un poco. ¿Qué es eso? ¿Quién contesta? ¿Qué es ese cuento? Dani, para que por favor alguien hable. Sí, algún compañero, por favor, que le responda al doctor. No se trata de hacer un revolcatorio, pero es importante tenerlo en cuenta. Es un ACV que se produce durante la noche y no se sabe realmente el momento en el que sucedió. Entonces es necesario hacer estudios de difusión o FLAIR para determinar si todavía está en ventana, porque pues la última vez que vieron al paciente bien fue antes de acostarse y al levantarse tiene el déficit, pero no se sabe a qué hora fue.
Bueno, te lo voy a voltear con la siguiente pregunta. Consulta a una paciente que se llama Tránsito Tibetá. La paciente se acostó a las 10 de la noche y la paciente se despertó a las 5 de la mañana afásica. Consulta al servicio de urgencias a las 7 de la mañana. ¿Cuánto tiempo lleva de déficit doña Tránsito? Recuérdame tu nombre, por favor. Angie. Angie, recuérdame eso, Angie. ¿Cuánto tiempo lleva de déficit? Pues no sabemos, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en algún momento hizo el ictus, pero pudo ser media hora antes de levantarse o pudo ser a las 10 de la noche. Entonces, ahí es donde entraría la resonancia, pues el FLAIR, para saber si lleva menos de 6 horas y Bueno, poder hablar. no se me precipite todavía, doctora, calma, calma, calma. Lo importante, doctores, es tener en cuenta siempre la última vez que vimos el paciente bien. La señora se acostó después de ver Pedro el Escamoso, Betty la Fea o lo que sea, y se acostó bien. Cuando el paciente, uno empieza a contar desde la última vez que uno vio el paciente bien. Entonces, ¿por qué es importante también lo del tema de resonancia? Porque vemos que cada vez los estudios se están extendiendo y se ha comprobado que hay estudios con criterios muy estrictos, como es el estudio Down, el estudio Diffuse, donde vemos que la ventana se está extendiendo entre 16 a 24 horas, pero siempre basados en criterios muy estrictos para manejo de nuestros pacientes, especialmente enfocados al manejo de tipo endovascular. En algunos artículos se decía que lo que vamos a ver, sobre todo en los pacientes con infartos en la fosa posterior, se empezaba a mencionar un artículo del doctor Mark Mullins, más o menos del año 2006, donde decía, si usted tiene un ictus y es un paciente joven, no lo deseche, no lo desestime. Ese es un paciente al cual hay que lucharle, como lo mirábamos en los casos anteriores. Ya que la doctora Angie se nos adelantó más o menos buscar ese mismatch del FLAIR, donde vamos a ver si hay una diferencia entre el FLAIR y la difusión. Entonces, lo que podemos ver si hacemos estudios contrastados, vamos a mirar si hay un refuerzo intravascular, si hay un refuerzo meningio, un realce mixto, con las horas que estamos viendo ahí, o si estamos viendo signos de transformación hemorrágica. Igualmente, vamos a ver en las imágenes de angioresonancia la caracterización mural o la caracterización de la pared, un luminograma, ¿cierto? Si podemos utilizar contraste, la sensibilidad, la especificidad son muy buenas, pero tengamos en cuenta, muchachos, no todos los sitios tienen resonancia. Muchos de nuestros pacientes que vienen con un ictus vienen críticos. Si el paciente está intubado, si tiene dispositivos que no son ferrocompatibles, pues podemos tener problemas para meter el paciente a un resonador. Igualmente hay secuencias dedicadas. ¿Qué se debe hacer? Más o menos se los cuento. Podemos hacer un T2, hay que hacer una difusión y unas imágenes de angioresonancia y un FLAIR para definir el manejo del paciente. ¿Cierto? Digamos, si tenemos el acceso a una trombolisis venosa, si tenemos a una trombolisis mecánica, mirar la posibilidad de hacer una perfusión, si lo tenemos y si tenemos un resonador disponible 24 horas. Por favor, grabémonos ese tema, disponibilidad del resonador 24 horas. Infortunadamente, nosotros no tenemos un resonador 24 horas, pero si estamos en horario de oficina y están todos los astros alineados, podemos ofrecerle al paciente un tratamiento adecuado. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de resonancia magnética. Entonces tenemos secuencias, la imagen superior, una imagen T1, donde hay un discreto borramiento hacia la topografía de la corteza calcarina, en el T1, alta señal en las secuencias T2 y algo de realce vascular. En las imágenes de abajo tenemos un paciente con un infarto, en el que vemos un infarto que lleva más de 6 horas, pues lleva una alteración en la intensidad señal en las secuencias FLAIR, hacia la topografía de la corteza supramarginal y angular, que más o menos tiene el mismo tamaño en las secuencias T2 y donde se intuye unas zonas de hipointensidad que pueden corresponderse a áreas de transformación hemorrágica que nos los demuestran las secuencias ecogradiente, las secuencias de susceptibilidad magnética. No es un secreto, aquí estamos viendo la patología que le pasó al paciente. Creo que es evidente que el paciente falleció. Bueno, este es un caso muy interesante que quiero que lo analicemos y hagamos una reflexión en este paciente.
En el momento más feliz de la vida, esta paciente, una paciente de 22 años, la paciente está en su trabajo de parto, un trabajo de parto difícil, un parto distóxico, la paciente puja, 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 su parto se tiene que instrumentar, digamos que nace su bebé, va su bebé normalmente a la sala de donde están los niños y la paciente empieza a presentar más o menos unas 6 a 8 horas después déficit neurológico. Dicen, no le paran inicialmente como muchas bolas. La paciente se le hace una tomografía y se observa una extensa zona de hipodensidad comprometiendo el territorio de la arteria cerebral media. Se le hace una resonancia magnética donde hay unas zonas de realce meningio, de realce vascular. Y en las secuencias anatómicas, en una secuencia T2, vemos cómo hay una alteración en la intensidad de señal aquí en la carótida interna en el lado derecho, donde se observa un flap intimal. Las imágenes de difusión, donde tenemos una zona de alta señal en el mapa, en el mapa de difusión, baja señal en el mapa de ADC y una amputación en las imágenes de angioresonancia. El paciente tiene una disección carotidia, se considera que podría ser tributaria a manejo endovascular, pero con el tamaño de ese infarto, miremos cómo hay una dramática alteración en la morfología de la carótida interna, una imagen en punta del lápiz donde hay una disección carotidia severas por una disección secundaria al pujo en el parto. La imagen de abajo, para tenerlo en cuenta, siempre importante volver a las básicas. Se genera un fenómeno de disección cuando hay una separación entre la íntima y la media por una hemorragia entre estas dos. Pero cuando hay un compromiso entre la adventicia y la media, recordemos que se genera un pseudoaneurisma. Entonces, importante ya que la doctora Angie se nos adelantó, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. La imagen que nos va a garantizar una aparición más temprana en cuanto a alteraciones en resonancia magnética es la difusión, donde vamos a ver zonas, ya les voy a explicar qué es la difusión. Ya lo miramos unas 2 o 3 diapositivas más adelante. Luego la imagen en el FLAIR. Podemos encontrar alteración en las imágenes de difusión más o menos hacia los 30 minutos. Pero por favor, doctores, tenemos que ubicarnos donde estamos. Todo paciente con ictus no debe ir a un resonador. Ojo con eso porque vamos a perder tiempo. Y hay que recordar que no tenemos 3 y 4 resonadores, tenemos un resonador o máximo 2 máquinas en una institución. Entonces, el tiempo es cerebro. Entonces, el paciente va a esa tomografía. Entonces, por favor, resonancia, dejémoslo reservados para pacientes en los cuales estamos viendo un ictus del despertar. No sé si Daniela está de acuerdo con mi apreciación o los otros colegas o especialistas estamos de acuerdo con esta idea que estoy lanzando. No sé ustedes qué opinen. Sí, no, yo personalmente estoy pues totalmente de acuerdo y también con el hecho de usar, porque pues eso se usa en muchos sitios y hay estudios al respecto, usar pues el angiotac en el protocolo de hacer los cortes desde el callado hacia arriba para usar las colaterales como un apoyo para definir la trombolisis, es decir, incluir en el código ACV que se realice la tomografía con la angiotomografía de una vez sin necesidad de resonancia como para cortar el tiempo pues de definir entre aguja y llegada del paciente. Me Totalmente parece que se puede definir perfectamente por medio de una tomografía. No sé el doctor Bernardo Uribe o el doctor Castillo qué opinen, pero pues desde mi punto de vista, por TAC simplemente total y absolutamente definible. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Profe Bernardo, buenas noches. Indudablemente también. Hola Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va Bien, todo gracias. aquí en el semillero? ¿Bien? Bien. Bueno. Pero, Alejo, no, pues lo que decía Daniela es muy bien cierto, pero no sé, también hay que tener en cuenta hasta dónde está la atención del protocolo de ictus, ¿cierto? Sí, señor. Pues en el CES todavía no tenemos la posibilidad de hacer trombectomía. Pues hay la posibilidad, no sé si en Avidantía lo tienen, pero pues si hay la posibilidad de ofrecer un diagnóstico temprano, un vaso grande,
hacer el angiotag de entrada es importantísimo y también importante en otras patologías, ¿no? En distensión carotidia o una oclusión crítica, pues sí, como tú dices, el paradigma Totalmente de debe acuerdo. cambiar, ¿ya? Hay que romper ese paradigma, profe. Yo creo que eso es El, importante. Y también sí, hay una cosa, en estos sí, casos, aquí no hay que sí. pensar que el paciente tiene estómago lleno, otras cosas, no, nada. Esto es básicamente, No, esto es básicamente como si estuviéramos haciendo una cesárea. O sea, en estos momentos, la cesárea de las enfermedades neurológicas es el ictus y como tal lo tenemos que manejar. Entonces, para que nos llevemos como esa comparación. Aquí tenemos las otras secuencias, donde vemos pues el T1, el T2, en las secuencias de susceptibilidad. Señor. Alejo, es que se me cayó el internet. El caso interesante que mostraba de la niña, Sí, ¿se señor. trataba de un despertar o era una disección? No, no pude verlo. Se me cayó. Bueno, profe, voy a devolverme para que usted lo vea. Sí, ¿Listo? No hay porfa. ningún problema. No, ¿Listo? no, no Bueno, vale. creo. Repito la historia. Es una paciente de 22 años que estaba en un trabajo de parto disfuncional. Esta muchacha, después de que tiene su parto instrumentado, más o menos a las 6 u 8 horas, comienza con un deterioro neurológico consistente en hemiparesia izquierda. Infortunadamente no le prestaron mucha atención, pero alguien al final del turno ve que la paciente está con un déficit importante, la llevan a estudio de imágenes. En las imágenes se observa esta hipodensidad, no quedan muy convencidos que la paciente tuviera un infarto, se hacen las imágenes de resonancia, donde lo que se encuentra es un realce parenquimatoso, un realce vascular, y tenemos una imagen de defecto a nivel de la carótida interna en el lado izquierdo, derecho, aquí lo estoy señalando, donde hay un flap, y ese flap hace que se genere un gran infarto, comprometiendo el territorio de la arteria cerebral media derecha. Ese paciente se considera que pudiera ser en un momento dado candidato a revascularización con un stent, pero pues dado ese gran compromiso y la posibilidad de que termine en transformación hemorrágica, se desestima el caso. Un paciente que me tocó a mí en el fellow de neuroradiología en Medellín, un caso muy desafortunado. Perfecto. Bueno, acá tenemos algo que para los neurólogos, para los urgenciólogos, para nosotros, los neuroradiólogos, los internistas, está más o menos claro. Las ventanas en los diferentes estudios, de cuánto tenemos de ventana intravenosa, intraarterial, circulación, manejo endovascular, algunos tiran hasta 8 horas, dependiendo de los estudios, el down o el diffuse, si nos vamos a 24 horas, donde se colocan, hay un asterisco donde hay una guía clara, mirar el mismatch o la discrepancia o la discordancia entre la difusión y la perfusión, o entre el flare y la difusión, para mirar qué posibilidades podremos de tratar nuestros pacientes. Entonces acá tenemos un caso de un paciente con un ictus en fase aguda. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos esta imagen de un paciente que en las imágenes de difusión presenta una hiperintensidad a nivel de la corteza motora izquierda, una zona de restricción a la difusión y un flare muy pequeño. Este es un paciente en el cual debemos tratarlo. Debemos hacer el manejo de una trombolisis sin conocer más imágenes, como es un compromiso de un vaso de pequeño orden, más de una segunda o tercera generación, probablemente una trombolisis intravenosa nos va a solucionar el problema. Aquí tenemos unas imágenes contrastadas donde hay un realce vascular importante, en la secuencia T2 donde se insinúa algo de alteración de intensidad de señal en las secuencias T2, y en las secuencias de susceptibilidad magnética donde no hay ningún problema, no hay áreas de transformación hemorrágica. Ese es más o menos como el ejemplo donde tenemos una pequeña imagen de flare o prácticamente una ausencia de imagen de flare con una difusión mayor a la imagen en flare. Eso es lo que se llama el mismatch, desacople o disociación entre flare y difusión. Cuando vamos a imágenes un poco más avanzadas, ya entrando en la difusión, ¿qué es la difusión? La difusión es un movimiento de moléculas al azar entre membranas semipermeables basado en una cosa que se llama un principio que se llama movimiento browniano, y depende de las proporciones de agua intracelular.
¿Esto cómo se mantiene de manera fisiológica? A través de la bomba de sodio y potasio. Me devuelvo, recordemos, todo lo que se come de gasto cardíaco, todo lo que se come de glucosa, todo lo que se come el cerebro. Entonces, cuando hay un movimiento normal, vemos de ese movimiento de aguas hay un fenómeno de caída de señal. Cuando hay un ictus, ¿qué ocurre? Esa bomba de sodio se altera y vemos que más o menos hacia los 30 minutos que se ha generado un fenómeno de glucólisis anaeróbica, ya se puede observar un área de necrosis. ¿Cuándo es importante tener en cuenta? Cuando este volumen para tratar es menor de 70 centímetros. Si tenemos volúmenes mayores a 70 centímetros, la posibilidad de que ese paciente tenga un resultado adecuado para manejo trombolítico por cualquiera de sus modalidades, vamos a tener un resultado inadecuado en el paciente o riesgos de transformaciones hemorrágicas. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Unas zonas de alta señal en las secuencias de difusión y una baja señal en las secuencias de mapa o el coeficiente de difusión aparente. ¿A qué se refiere esto? El coeficiente de difusión aparente o mapa de ADC se genera porque en las imágenes de difusión hay un efecto que se llama efecto de shine through o de T2 estrella. Entonces es imposible diferenciar en las secuencias de difusión si esta lesión es aguda o crónica. Cuando realizamos el mapa de difusión aparente, cuando tenemos imágenes en el mapa de difusión que son de baja señal, podemos decir que es un evento agudo, diferente a si fuera un fenómeno crónico o evento subagudo o crónico, donde cual acordémonos que va a cambiar de un edema citotóxico a un edema vasogénico. Hay que tener en cuenta que en las imágenes de difusión uno puede encontrar reversibilidad en las lesiones, cuando el paciente se reperfunde de manera temprana, en las migrañas, en los estatus epilépticos, en las epilepsias, en los síndromes de encefalopatía posterior o en los cuadros de afasia global transitoria. Tiene una sensibilidad, una especificidad bastante buena, cercanas al 100%. Entonces, más o menos, aquí tenemos un esquemita un poco coquito, donde tenemos el fenómeno de difusión. ¿A qué se refiere ese fenómeno de difusión? Imagínense que el agua está transitando a través de un sitio, las moléculas están transitando a través de un sitio donde hay una autopista. Entonces pasa el agua o los carros de manera adecuada. Cuando hay fenómenos de atasco, no se va a generar un fenómeno de caída de señal del líquido, sino que se va a generar un fenómeno de incremento en la intensidad de señal, lo cual se va a reflejar como zonas de alta señal en las imágenes de difusión. Mientras que en las zonas de tejido normal vemos cómo ese paso de agua intracelular genera un fenómeno de caída de señal. Aquí se los pongo un poquito de esquema Mafalda, teniendo en cuenta el antecedente de la muerte pues, de Quino, la difusión libre, como va por unos recorridos bastante largos, con caída de señal, nivel de líquido cefalorraquídeo en el tejido normal, y cuando hay fenómenos de una restricción restringida, vemos como ese recorrido es mucho más corto. Esta es una imagen muy bonita de un infarto. Un infarto, podemos decir que es un infarto agudo que lleva más de 6 horas por presencia de las imágenes de FLAIR de alta señal y con unas zonas de alta difusión en las imágenes DWI y con unas imágenes de restricción a la difusión en las imágenes de mapa de ADC. Miremos un fenómeno interesante. Vemos que hay unas zonas de hiperintensidad aquí a nivel del opérculo frontal, de la corteza temporal superior en el lado derecho, pero que en el mapa de ADC se ven brillantes. Entonces no corresponde a una zona aguda, sino a una zona crónica. La única que se corresponde a una zona aguda es la que está en la topografía de la corteza insular. Y aquí vemos en estas imágenes, en la gráfica de abajo, todo el perfil temporal de difusión de un infarto en las imágenes de difusión y de mapa de ADC, desde las 6 horas hasta los 134 días. ¿Qué es lo que vamos a ver importante? Hacia los 7 días, donde hay un pico de cambio de ese edema vasogénico, hay un fenómeno de pseudonormalización donde prácticamente en el mapa de ADC desaparece esa zona de hipointensidad y se transforma de una señal isointensa y luego una señal hiperintensa. Más o menos hacia el día 52 se genera un fenómeno de hiperintensidad en las dos secuencias. Otro ejemplo de un infarto. Este es un infarto grande, de un infarto que muestra el compromiso de la arteria cerebral media en el lado izquierdo, donde hay áreas de realce parenquimatoso, de realce vascular, de realce parenquimatoso,
con borramiento sulcal, comprometiendo el territorio de la arteria cerebral media hiperdensa, de arteria cerebral media en el lado izquierdo, con una zona bastante grande en las imágenes de difusión, iguales a las imágenes en el mapa de ADC, y que fuera de eso, si nos fijamos, tiene unas zonas de hiperintensidad a nivel de los núcleos de la base. Un gran infarto con signos de transformación hemorrágica, y que aquí vemos en las imágenes de resonancia, de angioresonancia, donde hay una oclusión completa de la carótida interna en el lado izquierdo. Otro ejemplo, donde vemos una arteria cerebral media hiperdensa en el lado izquierdo, una imagen de angioTAC, la amputación del vaso, las reconstrucciones multiplanares, la amputación del vaso, la reconstrucción con técnicas volumétricas, y las imágenes de difusión, la hiperintensidad en el FLAIR, donde lleva un infarto de más de 6 horas, que es con un tamaño similar o casi un poco mayor en el FLAIR, y vemos en las imágenes de difusión, en las imágenes B1000 y en imágenes de ADC, un infarto de gran tamaño. La perfusión cerebral, que es otra de las técnicas que vamos a utilizar, donde vamos a hacer una medición relativa a los flujos, y lo que vamos a ver es un flujo tisular microscópica. Hay dos técnicas, hay tres técnicas, una técnica que es la susceptibilidad magnética, la otra técnica que se llama DSE, donde se evalúa flujo de entrada, flujo de salida, y la técnica por marcación de espines, pero la que más se hace es la técnica de susceptibilidad magnética. El medio de contraste lo que genera es una caída de señal en condiciones normales, y a través de esto se construyen mapas que generan la caída de señal. Entonces inyectamos el contraste del gadolino, lo que va a generar es una caída de señal, y con base en esto se van a generar unos mapas muy similares a los que describimos anteriormente en tomografía de perfusión. El tiempo de tránsito pico, el tránsito medio, el volumen y el flujo cerebral. Entonces, en condiciones normales, ¿qué es lo que vamos a ver? Es que se va a generar, por la inyección de contraste, que estamos inyectando un metal y que va a generar artificio de susceptibilidad magnética y efecto T2 estrella, por este artificio de susceptibilidad magnética, una caída de señal en el tejido normal, mientras que en el tejido isquémico prácticamente no se van a cambiar. Igualmente se generan unos mapas de colores. Entonces aquí tenemos unas discordancias o mismatches. Entonces aquí tenemos un paciente que tenemos una zona de alteraciones o una restricción en la difusión, una zona muy pequeña, pero tenemos una imagen de perfusión bastante grande. Entonces tenemos una imagen de perfusión mayor a la difusión. En estos pacientes hay que tratarlos porque el área de penumbra es mucho más grande que la zona de isquemia. Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos un paciente con realce vascular, donde tenemos una zona de restricción a la difusión con una alteración en el volumen cerebral bastante grande. Este es un paciente que hay que tratarlo. Aquí tenemos en esta imagen de estas tortas, donde tenemos que si el paciente tiene una imagen de difusión menor que la perfusión, debe tratarse, pero si la imagen de perfusión y la imagen de difusión son iguales, o la imagen de difusión es mayor a la imagen de perfusión, no debemos hacer absolutamente nada. Otros ejemplos, tenemos acá un infarto en fase aguda, donde hay restricción a la difusión, donde tenemos unas imágenes en el volumen, donde hay un leve incremento, un volumen, un flujo disminuido, un tránsito prolongado, un tiempo de tránsito prolongado. Este paciente hay que tratarlo. Miren lo que tenía en las imágenes de angioresonancia. Había una oclusión completa de la carótida. Este es un paciente que hay que reperfundirlo. Las imágenes de resonancia, con las imágenes de angioresonancia, vemos cómo la señal no es la misma. Está tratando de suplirse ese territorio por las colaterales. Otros ejemplos, tenemos aquí donde el defecto de difusión y de perfusión es exactamente igual. Se metieron, entre comillas, de tercos a reperfundir el paciente. Aquí tenemos la transformación hemorrágica. Bueno, un poquito de la parte de neurointervencionismo que quiero mostrar, y sobre todo para dejar como la inquietud. Somos un poco temerosos cuando tenemos en el paciente cuanto al manejo del ictus, para manejo, ya sea por parte de manejo por los neurólogos, intensivistas o urgenciólogos, de colocar una trombolisis. ¿Y qué se ha encontrado? Oh, sorpresa, es mucho mejor tratar el paciente, trombolizar el paciente, que las secuelas que pueden dejar, ya sea el manejo con trombolisis intravenosa o el manejo endovascular.
es preferible manejar una complicación hemorrágica que dejar que el paciente evolucione a merced, porque la carga clínica del paciente, la morbilidad y la mortalidad van a ser supremamente altas. Nuevamente me vuelvo y me excusan. Infortunadamente, los pacientes que tenemos con ictus no fallecen, me excusan lo que estoy diciendo, sino que la carga de morbilidad es bastante alta. Entonces aquí tenemos algo que está descrito hace mucho tiempo, que a medida que va pasando el tiempo, en el momento en que se trata el paciente, si tenemos que el paciente después de las 3 o 4 horas, si pasan después de las 4 horas y media o 3 horas o 4 horas y media, miremos cómo va a repercutir en el tiempo en un pronóstico en cuanto a su ranking. El paciente va a tener un pronóstico supremamente malo si nos demoramos más en tratarlo. Aquí les coloco el ejemplo para a buen entendedor, pocas palabras. Tenemos un ictus con oclusión de la arteria cerebral media derecha, una lesión muy pequeña en las imágenes de difusión, una marcada alteración en las imágenes de perfusión, el paciente se lleva a trombolisis mecánica, donde tiene inicialmente una amputación de la arteria cerebral media izquierda derecha y una reperfusión de toda esa arteria cerebral media derecha. Vemos cómo hay una zona de hipodensidad. Este es un paciente que puede llevar una vida, digamos, más o menos normal, con un ranking de 2. Entonces, vamos a tocar algunos tópicos, más o menos. Aquí lo que estamos viendo son los múltiples dispositivos para manejo de una estenosis carotidia. Aquí tenemos un stent carotidio, un carotid wall stent. Aquí lo tenemos, un stent angioguard. Cómo viene el stent montado, el stent por fuera. Un dispositivo que se utiliza para colocar los stents, que es un filtro de protección que se coloca antes de colocar el stent para evitar cuando estamos liberando el stent y estamos haciendo la angioplastia que no se liberen detritus que los estamos viendo atrapados aquí a nivel del filtro, a nivel en el interior de los componentes del filtro, todas placas de ateromas. Aquí tenemos otros, todos estos detritos, todo este mugre, esta suciedad que nos va a evitar que el paciente nos haga un ictus post-stent. Aquí tenemos un ejemplo, unos dibujitos de cómo digamos, se hacía o se hace. Inicialmente en algunos estudios se hacía inicialmente una angioplastia con un balón proximal, un balón distal, y luego se hacía angioplastia con un balón distal. El primero que empezó a hacer esto es el doctor Jacques Theron, con quien tuve la oportunidad de compartir experiencias y casos, y cenar, un neuroradiólogo bastante conocido e importante, sobre todo en el manejo de enfermedad carotidia. Aquí tenemos un caso que hicimos en el Hospital Santa Sofía, en un colega nuestro que nos enseñó mucho. Por respeto a él, guardo la privacidad del paciente, con una estenosis carotidia suboclusiva mayor del 90%, le colocamos su stent carotidio, vemos que queda una estenosis residual, le hacemos angioplastia, vemos cómo tiene una carótida que prácticamente quedó con una carótida de una persona de 20 años. En cuanto ya al manejo en el ictus, los dispositivos que se utilizaron, el primero de manejo, lo primero fue tratar de llegar con un catéter a nivel por vía intraarterial y instilar algunos bolos, más o menos una dosis de unos 20 miligramos de RTPA, con un efecto, digamos, sistémico menor al riesgo de trombolisis sistémica, con resultados donde se lograba una recanalización de más o menos un 30-40%, no muy diferentes a lo que se lograba con la trombolisis sistémica. Luego se desarrollaron unos dispositivos, inicialmente el MERCI, que parece un sacacorchos. Se avanzaba este dispositivo, se pasaba a través del trombo y luego se trataba de traccionar. Inicialmente había unos resultados buenos, pero en posteriores estudios se demostró que, aparte de la lesión del vaso, aparte de la reaparición de eventos hemorrágicos y que no había otras herramientas, en un momento dado se sepultó el manejo endovascular. Luego otros dispositivos, el Penumbra, que es un dispositivo de aspiración, donde se contaba inicialmente con unos catéteres de aspiración y unos microcatéteres para tratar de macerar ese trombo. Posteriormente se cambió por solamente un catéter de aspiración que se llama sistema ACE o ADAP, donde solamente se aspira el trombo. Otros dispositivos como el AngioJect, donde se hacía un fenómeno de lisis con presión y luego aspiración. Y posteriormente, hacia el año 2012-2013, aparecen los dispositivos
los stent retrievers. Estos stent se desarrollaron a partir de un fenómeno muy interesante cuando se embolizaban los aneurismas, cómo se veía que estos stents mejoraban el vaso, mejoraban la conformación del vaso, y si había trombos, estos stents adosaban los trombos a la pared del vaso y se podían pasar en varios, se pueden hacer varios pases y luego se retiraba el stent. Luego las casas comerciales, inicialmente la casa comercial Covidien, posteriormente Medtronic, desarrolló el dispositivo Solitaire, en el cual ese stent, lo que se hacía era el stent era un stent que estaba prendido a una guía, y ese stent, al liberarse dentro del trombo, lo que hacía era abrazar y atrapar los pedazos del trombo. Se pasaba el stent distal al sitio de la oclusión, se esperaban más o menos unos 3 o 4 minutos, luego mientras se colocaba el stent se hacía un fenómeno de aspiración y se retiraba de manera simultánea todo el stent con el microcatéter, logrando la aspiración del vaso. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una arteria cerebral media izquierda ocluida. Se hace el primer paso del stent, vemos que queda todavía un fenómeno de trombo. Se hace un segundo paso del stent, y aquí tenemos todo lo que logra salir, todo este trombo, y aquí tenemos, me disculpan que la imagen está un poco borrosa, del el stent con el trombo que se logró extraer. Otro dispositivo que desarrolló la casa comercial Stryker, que se llama Trevo, con el cual se han hecho múltiples estudios, diferente del Solitaire. El Trevo se ve un poco más que el Solitaire, pero básicamente funcionan exactamente iguales. Se desarrollaron otros dispositivos como el Penumbra. Básicamente, ¿qué es lo que buscamos? Desde el punto de vista morfológico, es algo similar o equiparable a la escala que tienen los hemodinamistas. Lo que aquí la tenemos, ustedes la pueden mirar en los libros de medicina interna o los libros de hemodinamia, que va desde un grado 0 hasta un grado 3. En el grado 1, donde no hay perfusión en los vasos; grado 2, donde hay una perfusión límite menor a los 2/3, menor del 50% de los vasos distales. El grado 2A, donde hay una perfusión parcial menor a 2/3. Un grado 3 está entre 2/3 y un 75% del grado 3, donde el vaso se recanaliza de manera completa. La idea es que con el manejo endovascular logremos como mínimo un TC2B para lograr que haya un resultado efectivo. Entonces, ya para terminar, y conclusiones respecto a esto: el manejo, el diagnóstico y tratamiento del ictus son indispensables. El diagnóstico y tratamiento temprano son importantes para el manejo del ictus, por todas las implicaciones en morbilidad y mortalidad. Es importante la capacitación en todos los niveles de atención, sobre todo fortalecer los niveles de atención primaria. Esto es una urgencia, doctores, esto es de ya, y debemos hacer lo posible para que en nuestro país el manejo del ictus sea una política de salud, así como estamos manejando la enfermedad cardiovascular, como se está manejando una cesárea. Esto debe poner en alerta los servicios de salud. Y les coloco ese acrónimo que sale en los diferentes artículos: FACE de cara, ARM de brazo, SPEECH de habla y TIME de tiempo. FAST, ser rápidos. Entonces les pongo esto: el tiempo es cerebro, ser rápido, ser más rápido que el ictus. No quedarnos pensando. Tenemos que evitar esto de este paciente en una silla de ruedas. Tenemos que actuar como Usain Bolt. Tenemos que ser tan rápidos como fue Ken Miles en las 24 horas de Le Mans. Tenemos que permitir que nuestros pacientes, sobre todo los pacientes mayores, doy el ejemplo acá, a mí me gusta, hace muchos años practico judo. Este es el creador del judo con su alumno más importante, el maestro Kyusho Mifune, quien practicó judo hasta los 80 años. Aquí lo podemos ver haciendo judo. Se murió de un cáncer de pulmón, nada que ver con el ictus. Aquí tenemos una imagen del Hospital San Carlos en Madrid, donde yo me formé en la parte de terapia endovascular, un hospital de 800 camas, que fue pionero en el manejo del ictus en España, la sala de hemodinamia. El doctor Sergio Alberto Vargas, quien fue mi profesor en neuroradiología diagnóstica y terapéutica en Colombia y quien les dio la charla el año pasado. Mi profesor en España, el doctor Luis López Ibor Aliño, un neurointervencionista con amplio reconocimiento en todo el mundo.
quien inició el manejo del ictus y es una persona que es un referente en el manejo de malformaciones arteriovenosas en el mundo. Aquí está el doctor Luis Alberto Rojas, profesor mío, un gran amigo, neuroradiólogo intervencionista con mucha experiencia. Ni modo de decir que este era yo sin tatuaje. Y aquí estamos en España, el doctor López Ibor, mis profesores, el doctor Santiago Rosati, dos residentes, el doctor Manuel Moreu, otro adjunto, neuroradiólogo intervencionista, y el personal de la sala de hemodinamia. Quiero terminar con esta frase, y para que no se nos olvide. Esta frase la escribió mi padre hace muchos años. Es más sabio el que no sabe amarrarse los zapatos que en quien se los amarra varias veces al día. Debemos sorprendernos todos los días con el conocimiento y no ver las cosas y persistir en el error. A ustedes, doctores, muchísimas gracias. Estoy atento a sus preguntas y comentarios. Alejandro. Profe, cuénteme. Muchas gracias por tu conferencia, muy completa. Bueno, varias cosas que anotar. Bueno, ¿cuántas horas de gastronomía hubo allá? Nos quedaron las dudas. Ahora estoy más flaco, pero bueno. La otra cosa es que hace años el doctor Ricardo Díez hizo un estudio aquí en Manizales de cuál era la concepción de los pacientes, un estudio casi que, yo diría que es un estudio, un muestreo muy sectorial en Manizales, pues se hizo un muestreo preguntándole a las personas cuál era la percepción que tenían de los síntomas de ataque cerebrovascular o de ictus o de infarto cerebral, y la percepción era muy baja. Realmente en ese momento la población tiene más conciencia de que es un dolor precordial y que eso es un infarto del corazón, el abuelito que se levanta en la mañana hablando trabado y que hay que esperar a que se despierte mejor o que le pase el efecto del medicamento, o que fue que se le bajó la presión y pues los tiempos de asistencia por síntomas de ataque cerebrovascular son muy bajos, tú lo sabes, ¿no? Tampoco es que la cantidad de gente que llega a ventana es muy baja. Lo otro es muy importante, que aquí estamos en el jardín de las delicias, como le llamo yo al semillero, y es que la agudización de los síntomas de ataque cerebrovascular agudo, como empezó tu conferencia, Alejandro, es muy importante. Igualmente, tampoco hay que sobreestimar los síntomas. No todo déficit neurológico focal tiene que ser un ictus, un ataque cerebrovascular, sino que hay que hacer la evaluación global, ¿no? El factor de riesgo, la historia rápida que podemos hacer con el paciente, la edad, bueno, todas las cosas que se conjugan para sospechar el ACV. Muchas veces también el ataque cerebrovascular tiene manifestaciones que no son las usuales a las que estamos presentando, aún siendo del territorio anterior. Hay algunos síntomas que pronto no se exploran con facilidad. Es muy importante, y les digo aquí en el jardín, la evaluación del campo visual, el análisis de los síntomas, la distinción de qué paciente puede tener una afasia, que muchas veces pasan por pacientes psiquiátricos en urgencias. Él llegó hablando embolatado, no, está como loco, y por ejemplo ya hemos tenido 3 casos en estos últimos años de ataque cerebrovascular de la cerebral media izquierda en la San Juan de Dios, porque tenían una afasia fluida y se consideraron psiquiátricos. Entonces, siempre es bueno aquí en el semillero recordar siempre la agudeza diagnóstica, la sospecha del diagnóstico de ataque cerebrovascular isquémico, y eso cada día es mejor. Y a propósito de eso, entonces ya termino con una propaganda. Angels, que es una entidad internacional que promueve la educación en el ataque cerebrovascular, que es patrocinada por una casa farmacéutica, pero que manejan con mucha ética esto. Mañana hay un entrenamiento vía, como lo de todo ahora, ¿no? Vía Zoom o vía digital, con el doctor Hernán Bayona, neurovascular de la Fundación Santa Fe. Va a haber un entrenamiento en ictus. Yo ahora paso el link para que se inscriban, todavía se pueden inscribir, para que me hagamos mañana entonces un complemento con lo que ha dicho Alejo aquí, que es la parte clínica, que es la evaluación y cómo se califica la escala de Niche, que es importante la toma de decisiones. No sé si, Alejo, mencionaste la gran correlación de las imágenes con la escala de Niche, que eso es importantísimo. Alejo, claro, si quieres decir algo más de eso. Sí, claro, profe. Hay un tema que es importante, doctores, y es lo siguiente para manejo. Digamos que nosotros, básicamente uno hace manejo cuando tenemos NIS entre 4 a 22. Por debajo de 4
no nos metemos y por encima de 22, la posibilidad de que haya una complicación es mucho más alta. A lo largo de toda la charla. Alejo, ahí sí que perdona que te interrumpe. Pues creo que con Daniela, creo que lo tocó en su conferencia, está pues lo del ataque cerebrovascular menor, con un niche menor de 8, o ataques menores, pues también es muy discutido. Hemos tenido casos pues en los cuales, y ya se ha visto en diferentes estudios, que estos pacientes con ataque cerebrovascular menor pueden tener una evolución más tórpida si no se trombolizan. Pero, por ejemplo, hay pacientes que con una fascia pueden puntear con un ACV menor y es un área importante en la función de un paciente, entonces se justifica, aunque tenga una escala de NIS baja, ¿no? Hay un estudio que creo que está en camino de la trombolisis en ataque cerebrovascular menor y hay que esperar los resultados, pero creo que cada día va a ser más la tendencia y sobre todo si está comprometido territorios vasculares de mucha importancia funcional para el paciente, ¿cierto? Sí, en ese punto, eso fue como lo que discutimos en la charla de código ACV sobre NIH, pues digamos menores de 6, menores de 7, pero con compromisos de áreas elocuentes. Tal vez de pronto lo que pues hacía referencia el doctor Alejandro es puntualmente como para trombectomía mecánica, pero para trombolisis intravenosa sí es escalas pues con puntuación inferior, que aún nos den muy bajas, pero que el área que se comprometa sea, digamos, un cantante y tiene afasia, pues vale la pena hacerle la trombolisis IV. Creo que esa tablita se la habíamos compartido a los chicos del semillero, si no yo se la reenvío ahora el artículo del Continuum donde está cuáles son las áreas elocuentes que deberían de ser llevadas a trombolisis. Sí, Daniela, yo ahí te complemento y perdón Alejo, pero fíjense que Alejo nos puede decir, hay un porcentaje importante de pacientes con un vaso grande con una escala de NIS baja, ¿no? Incluso claro, con NIS que acentúan a leve y tienen una obstrucción de vaso grande, por lo que tal vez explicaba Alejo de la defensa en las colaterales. Es correcto. Además, yo pienso que hay una cosa, aparte de todo esto, pues toda esta carreta, en el buen sentido de la palabra que hemos hablado, que sería también muy importante. Yo creo que en estas charlas, aparte de que estemos nosotros metidos, deberían aquí en estos semilleros, en estas cosas, meterse la parte administrativa de nuestras instituciones y de las diferentes entes de salud. Si nos diéramos cuenta de cuánto vale manejar un paciente, las secuelas de un paciente con una enfermedad cerebrovascular, si echáramos nada más lápices y si lo hiciéramos temprano, el ahorro que estaríamos haciendo en tiempo, dinero y garantizándole un término que se llama AVISA, años de vida saludable a nuestros pacientes, creo que estaríamos haciendo un negocio redondo para todos. Aquí, infortunadamente, nos vamos a demorar un poco en que la gente entienda. En Bogotá se están haciendo, está el doctor Nicolás Useche, está el doctor Omar López, está el doctor Fabián Neira y otros neurointervencionistas en Bogotá, igualmente en Medellín está el doctor Jorge Pulgarín, el grupo del doctor Boris Pavón haciendo esfuerzos, en Cali el doctor Jorge Holguín, el doctor Escobar, el doctor Julián Escobar, por sacar adelante, igualmente también en Bucaramanga el grupo del doctor Daniel Mantilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Infortunadamente se montan las cosas, pero de lo que se dice a lo que se hace, que hablaba con el doctor Jorge Pulgarín, un neurointervencionista muy reconocido en Medellín, él es del Eje Cafetero, viene a hacer procedimientos con nosotros acá en Manizales. Me decía, Alejandro, el tema es muy complicado porque infortunadamente los pacientes o llegan tarde o no cumplen los criterios o ya están en una trombolisis, ya está en una trombolisis farmacológica, los sistemas, la parte administrativa no funciona y por otro lado, lo que implica para los que están como urgenciólogos, neurólogos, neurointervencionistas, digamos que también el sistema de salud tampoco nos ha arropado para manejar estos pacientes. La disponibilidad del manejo de la trombolisis es una cosa que puede ser, es mucho más dura del manejo de la enfermedad coronaria, todas las implicaciones que tiene.
yo creo que es importante a través de esto sería muy fructífero que las entidades entendieran que si hacemos un manejo adecuado por trombolisis, ya sea farmacológica o trombectomía mecánica o tromboaspiración en nuestros pacientes, el ahorro que vamos a tener es mucho, independientemente de lo que nos ganemos nosotros en los diferentes frentes en los que estemos metidos. Lo más importante quiero recalcar, sobre todo porque hay muchos estudiantes, muchachos, por favor, la parte de las ciencias básicas es importante, la anatomía, la fisiología, y como lo decía el doctor Bernardo ahora y la doctora Daniela, la clínica, la semiología es básica. No nos metamos con el cuento, es que llegó el paciente afásico y yo en la tomografía le veo. No, examinemos nuestros pacientes y estamos ahorrando tiempo, estamos ahorrando recursos, y cuando se tenga que gastar el recurso adecuado, gastémoslo, pero estemos seguros de que verdaderamente nos va a servir. Si bueno, muchas gracias. Bueno, Dani, no, con mucho gusto. Si alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario, pues puede hacerlo en este momento. Si no, entonces daremos por finalizada la charla y pues nos veremos en la siguiente semana en nuestro ciclo de neuroimágenes, que es el que estamos realizando actualmente.